Flecha Antigua. Hola amigos del canal, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a continuar con el audio que hicimos sobre qué ocurre en el instante de la muerte, qué pasa en esos momentos donde nuestro cuerpo cesa todas sus actividades fisiológicas, actividad respiratoria, cardíaca, todo lo que ya se conoce sobre el momento de morir, y también qué pasa en la dimensión energética, en la dimensión espiritual. Hablábamos allí que, luego de diversos estudios científicos de cómo ocurría ese proceso del rigor mortis, como se le llama, el proceso de muerte corporal, estuvimos analizando, de acuerdo a las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte y conocimientos que hablan sobre el proceso espiritual que vivimos todos los seres humanos de este planeta al morir, al desencarnar. Aquí en este programa, o más bien en este canal, hemos hablado en varias ocasiones del proceso de la reencarnación. La reencarnación como ese mecanismo de nuestros espíritus para cosechar experiencias en el tiempo que estamos sobre este planeta Tierra y así ir creciendo y avanzando espiritualmente. Hablábamos en el anterior de que nuestra esencia como seres está constituida de tres cuerpos: el cuerpo físico, el espíritu y el alma. El cuerpo físico, que es, digamos, lo que más comprendemos, aunque me atrevería a decir que también lo desconocemos en muchas de sus funciones originales de ley. Está el espíritu, que como lo mencionaba es es la esencia nuestra que cosecha, se encarga de cosechar, guardar, sellar en él todas las experiencias de vida en todas nuestras vidas, a lo largo de toda nuestra existencia y el tiempo. Ahí es donde se recopilan en cada encarnación. Y por último está el alma, que es la guía, es la chispa de luz que tenemos desde el origen, y con ella tenemos la posibilidad de guiar nuestro espíritu hacia lo que es original de la creación, lo que está, dirigido hacia el bien original. Si no tuviésemos esa guía, pues estaríamos completamente perdidos. Bien, ahí podemos ver las tres esencias. Ahí lo tenemos: el cuerpo, el espíritu y el alma. Bien, de acuerdo a lo que conversábamos en el video anterior con respecto a las experiencias cercanas a la muerte, digamos que hay un patrón general de todos los que han tenido estas experiencias. Es el proceso del túnel, ¿no? Un túnel con una luz en el fondo, y que de acuerdo a los conocimientos sabemos que el proceso del túnel es el camino que hacemos dentro de nuestro propio espíritu, a través de los 7 logosoles o 7 chakras, donde vamos viendo las experiencias de la vida que está por terminar, esas experiencias que se van a recopilar finalmente en nuestro espíritu. Toda la experiencia, todas las acciones en la vida presente. Esa es la película que se nos pasa, que muchos han relatado. Luego de esto, cuando se traspasa ese túnel, las personas aseguran estar en un lugar de luz, con naturaleza, un valle de las mariposas, se le llama en muchas ocasiones, donde se encuentra esa paz, ¿no? Donde quizás termina la angustia del proceso de muerte, de ese no querer irse, y ya se empieza a tomar conciencia un poco de que no es tan grave la cosa, ¿no? Muchos alcanzan esa paz allí y logran desprenderse de la vida anterior para continuar su proceso. Y allí hay un límite que lo grafican como un puente, un camino, unas escaleras, que al cruzar ese límite ya no se puede regresar al cuerpo que se está por dejar, de acuerdo a la ley de causa y efecto, ¿no? Por supuesto, en cuerpos que no haya ninguna posibilidad de restaurar
la vida en ellos, evidentemente ese espíritu no puede regresar, avanza y sigue su camino. Pero cuando de acuerdo a esa ley, de alguna forma permite a ese espíritu retornar a ese cuerpo porque aún no ha terminado su propósito de vida, un propósito real de vida, pues puede regresar sin ningún problema. No es que nosotros vayamos a experimentar la muerte para ver si volvemos. Seguramente no es así. Seguramente el volver implica un propósito, una necesidad real para ese espíritu en dicha encarnación. Por eso no todos vuelven, o la gran mayoría no vuelven. Entonces, de acuerdo a esto, se traspasa ese límite y se continúa el proceso. Pero en este video vamos a hablar un poco de qué es lo que ocurre después, qué pasa con nuestros espíritus después, porque aquí hemos hablado, como lo decía, de la reencarnación, es decir, podríamos decir, no, morimos y listo, encarnamos en otro cuerpo y seguimos la existencia. Sí, pero en medio de una vida y otra hay un proceso espiritual que es muy importante y que determina, de acuerdo a las vivencias de la vida que terminó, determinará mi futura y mis futuras encarnaciones. Entonces, cuando se traspasa ese límite, muchos conocimientos, muchas corrientes místicas sobre todo, incluso en la religión se habla de la dimensión de los espíritus, una dimensión especial donde todos los espíritus se agrupan. En el caso de la religión, esta visión determina que esos espíritus en ese lugar van a pasar a un paraíso, a un cielo hipotético o a un castigo. Es como una especie de purgatorio, vamos a llamarlo así, donde precisamente se purgan los espíritus para ver quién avanza o quién se va al castigo eterno. En otras corrientes místicas se habla de esta dimensión de los espíritus y bueno, incluso aquí los desencarnados tienen experiencias con algunos maestros ascendidos, algunos avatares, bueno, los que alcanzan la iluminación, viven procesos de felicidad, de armonía, y otros pues también un proceso de castigo, ¿no? Todo esto varía un poco de acuerdo a la cultura. Sin embargo, hay algo general y es que se habla de esa dimensión donde todos los desencarnados de este planeta van a parar, ¿no? Es un lugar, una dimensión dentro de este mismo planeta donde los espíritus se agrupan para esperar su próxima encarnación. Es decir, que la encarnación no es un proceso inmediato, ¿no? Realmente no podemos aún comprender o saber cuánto es el tiempo que le toma a mi espíritu encarnar nuevamente. Depende de la ley de causa y efecto a la cual éste esté sujeto. Habrá espíritus que demoren un poco más, habrá espíritus que lo hagan más rápido, incluso habrá otros que estarán encapsulados durante muchísimo tiempo hasta nuevamente que se les permita reencarnar por alguna ley que hayan violado. Si son espíritus perversos, seguramente les costará un poco más reencarnar nuevamente, ¿no? Un proceso que incluso se ha graficado en películas como Nuestro Hogar, que muestra cómo es la vida después de la muerte física, ¿no? Todo el proceso espiritual que vive el personaje y que grafica de una forma muy interesante lo que realmente ocurre. Voy a leer un relato del mensaje estelar, aquel contacto de los años 70, ¿no? A Enrique Castillo por parte de Mensajeros de las Pléyades, donde le cuentan algo muy interesante sobre un proceso espiritual que viven espíritus negativos en un tiempo específico sobre este planeta. Vamos a leerlo porque esto nos va a ayudar a entender mucho todo este mecanismo. Cyril, es cierto que sobre la misma órbita de la Tierra, pero al otro lado del Sol, existe un planeta gemelo al nuestro. Este interrogante llegó a un periódico de la capital, enviado por una persona que decía tener contacto con extraterrestres provenientes
de ese supuesto planeta. Le responde Cyril, el hombre que se contactó con Enrique. No, Enrique, ese planeta no existe. Vuestro sistema solar tenía 13 planetas. Y hay otro dato muy interesante. Uno de ellos desapareció a consecuencia de 2 grandes guerras hace mucho tiempo. Ustedes conocen esto como cinturón de asteroides. El famoso cinturón de asteroides fue hace miles de años un planeta. Por eso ese cinturón tiene la órbita como si hubiese estado un planeta allí. En algún momento hablaremos un poco más sobre ese tema. El único y más alejado, el número 13, es un planeta oscuro y por lo tanto frío. Allí van todos los seres que después de varias pruebas o reencarnaciones no han alcanzado un lugar apropiado en la escala elemental del progreso. Estos seres homicidas, ladrones, corruptos, fabricantes de muerte, los que promueven las guerras, etc., sufrirán allí los rigores lógicos, consecuencia del trato con otros seres de su misma vibración o calaña. Hasta que aprendan la lección, permanecerán en ese medio, luego se les dará otra oportunidad. Pero no solo los habitantes de la Tierra habitan ese horripilante planeta, otros seres de diferentes lugares de este sistema solar van a parar allá. Es más o menos lo que vosotros denomináis como infierno, es en realidad un planeta inferior. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay un lugar dentro de este mismo sistema solar, ese 13º planeta, donde en un proceso de depuración espiritual de seres perversos que no hayan logrado en la escala ascensional y evolutiva depurar sus espíritus, tendrán que ir allí para hacer ese proceso de vivir en carne propia su ley de causa y efecto, hasta que logren corregir y se les dará una nueva posibilidad de encarnar en otros mundos y bueno, volver a vivir su proceso de ascenso. Este proceso espiritual para estos espíritus es como digamos que esa última oportunidad, cuando ya estos seres no quisieron depurar sus espíritus en el mismo planeta Tierra, entonces tendrán que ir a ese planeta inferior. ¿Qué nos enseña esto? Que los planetas del universo que alberguen humanidades, así como tienen una dimensión física, al igual que nosotros, también tienen una dimensión espiritual. Así como albergan la vida física, albergan la vida espiritual de los seres que se desarrollan en su interior. El planeta Tierra, nuestro planeta, nos provee de los elementos para que estos cuerpos físicos sean. Una vez morimos, nuestros cuerpos se integran al planeta, absorbiendo nuevamente todos sus elementos. Y el espíritu no se va a otro lugar, el espíritu se queda en este mismo planeta, pero ya en otra dimensión. Y por supuesto el planeta Tierra, como todos los planetas, tienen una dimensión especial para albergar allí los espíritus y prepararlos para la futura encarnación. Un tiempo de reposo que, como lo mencionaba anteriormente, dependerá de la causa y efecto de ese espíritu en cuestión. Es decir, que llegamos a esa dimensión con toda nuestra experiencia de vida, aciertos y errores, y eso determinará una futura encarnación. Hay digamos que, un conocimiento o algo que se dice mucho, y es que nosotros de alguna forma podemos elegir cómo será nuestra próxima vida, nuestros padres, nuestros amigos, muchas de nuestras condiciones. Y eso es cierto si somos conscientes y nos preparamos desde vidas anteriores para programar el futuro de una próxima encarnación. Es decir, no con intenciones materialistas de creer que, bueno, o desear que voy a nacer millonario, entonces voy a nacer millonario. No, eso son circunstancias que se van gestando poco a poco en la causa y efecto que yo vaya generando con mi vida. Pero sí puedo programar cosas más, digamos, más lógicas, ¿no? Como por ejemplo, o que estén más al alcance, más reales y más al alcance de mi mano, ¿no? No de jugar al azar. Por ejemplo, programar salud para una próxima encarnación, y para poder hacerlo, pues yo tengo que cuidar este cuerpo, el de la vida presente, no solamente para darle salud al cuerpo que estoy teniendo ahora mismo, sino nacer sano en una próxima encarnación.
Si los padres que me tocaron en esta, por ejemplo, son unos padres que nunca respondieron por mí, padres separados, malos padres, cualquier situación, si yo logro aprender de eso, si yo logro pasar por encima de esa situación, no tener rencores, y si tengo hijos, no replicar lo mismo, sino todo lo contrario, ser un excelente padre o madre, por causa y efecto, esa memoria la voy a ir generando para que en futura encarnación no viva lo mismo, sino viva un proceso distinto con mis padres, lo mismo mi familia, incluso las creencias que pueda tener, todo eso se va programando desde encarnaciones anteriores para que en futura encarnación el Dharma vaya aumentando, Dharma como se llama en corrientes orientales, o los efectos positivos por venir se vayan gestando y así vamos depurando de ese error cada vez más nuestros espíritus. Así que nuestra obra se pesa en conciencia en esa dimensión de los espíritus. Si bien en el camino del túnel somos nosotros los que de alguna forma hacemos esa revisión de nuestra vida cuando vamos en ese recorrido, ya cuando llegamos a la dimensión de los espíritus, son las conciencias regentes de cada planeta quienes determinan, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, determinan en conciencia qué le corresponde a cada espíritu. Y incluso en la película que les comentaba de Nuestro Hogar y en muchos otros relatos se muestra cómo los espíritus son encapsulados en una especie de botellas, ¿no? Como botellas de vidrio, se van guardando en reposo hasta que estén listos para un futuro cuerpo y se logra encarnar nuevamente. Esa es la dimensión de los espíritus, donde todos nuestros espíritus reposan y van a parar una vez se cruce el límite de la encarnación que acabó de terminar. Y de esa forma poder seguir el proceso de reencarnaciones. Entonces, recopilo un poco, ¿no? Llega el momento de la muerte, atravesamos por un proceso natural, que es el del túnel, revisando nuestra experiencia, caminamos a través de ese valle, como le llaman muchos, hasta llegar a un límite entre la vida física y la dimensión espiritual. Una vez se atraviesa ese límite, ya no podemos regresar al cuerpo que acaba de morir. Avanzamos y entramos a la dimensión determinada por la ley de los universos y de cada planeta, donde mi espíritu reposará hacia una futura encarnación. Allí se pesará mi obra en conciencia de todo lo que hice y obtendré la causa y efecto justa de acuerdo a mi obra. Aquí no entra Dios a juzgar, aquí no entra Dios a castigar, aquí no entra nada de eso, esas creencias que nosotros tenemos de que por qué algunos nacieron con enfermedades, otros murieron muy jóvenes, otros tienen vidas muy positivas, porque otros no. Aquí no hay nada de eso. Cada quien recibe lo que dio, pero no por venganza, sino por una ley que busca equilibrar todo en la creación. Si yo fui perverso en mi vida anterior, hombre, lo más seguro no voy a esperar es que en la futura encarnación tenga yo muchas alegrías o muchos dharmas. Seguramente tendré que vivir en carne propia el sufrimiento que le cause a otros. Pero es necesario para que al vivir eso, y si logro aprenderlo y logro tomar conciencia, seré un espíritu que avanzaré porque habré aprendido esa lección y no lo volveré a hacer ni conmigo ni con los demás. Ese es el mecanismo del espíritu para el aprendizaje. Experiencias y aprendizaje, ya sea con amor o con dolor. Y eso nos va llevando a avanzar y seguir caminando en el plan evolutivo y ascensional de impulsos, motores y pasos gestores que los hombres de las estrellas así le llamaron, o también los 7 días de creación. En los 7 días, como vemos allí en la gráfica, que vamos a recorrer con nuestros espíritus en este planeta. Son miles de millones de años de tiempo
¿Qué necesitamos para depurar nuestros espíritus del error y de todos los errores que aún seguimos cometiendo? Entonces, en cada vida física, una vez termina, nuestro espíritu entra a un reposo, un momento de quietud donde nuestro espíritu está en esa dimensión aguardando una futura encarnación. Un proceso que evidentemente no recordamos, no somos conscientes de ello, porque, primero la manipulación y el engaño que hemos tenido en este planeta durante miles de millones de años, por las fuerzas que buscan precisamente detener ese avance, y además porque, le tenemos terror a la muerte, gracias a todo eso, a toda esa manipulación, y no hay conciencia al momento de morir. Simplemente pensamos que es el final de todo. Y tampoco estamos preparados, no tenemos la altura espiritual para recordar ni siquiera nuestras vidas anteriores. Esas memorias se harán vivas en la medida que avancemos en estos días de creación y tengamos la suficiente madurez espiritual para asumir todo lo que hemos hecho, sea positivo o negativo. Porque si nos pasan la película de todas nuestras encarnaciones, de pronto no, lo más seguro es que nos dé vergüenza de muchas cosas negativas que hemos hecho y también algunas también positivas, pero lo más seguro es que el error haya sido el más predominante, no porque seamos malos por naturaleza, sino que es lo que nos han querido enseñar, y la humanidad, desafortunadamente, como humanidad hemos repetido y replicado el error en cada encarnación. Por eso digamos que es necesario salir de esa rueda del samsara, del dolor y del error. No rueda del samsara de encarnaciones sin fin, como se enseña en algunas corrientes. Incluso se enseña que el proceso de reencarnación es una manipulación de la fuerza oscura para que no podamos avanzar espiritualmente, y eso es falso. La reencarnación es el único mecanismo que tenemos para avanzar. Si no reencarnamos, estamos perdidos, porque la reencarnación nos permite aprender. Y una vez aprendamos y salgamos del error, nuestras futuras encarnaciones van siendo mucho más avanzadas en proceso espiritual, en inteligencia, incluso en lo físico, y como humanidad vamos avanzando y nos vamos impulsando cada vez más para salir de todo el engaño que hemos sido víctimas hasta ahora. Entonces, ese es el proceso espiritual de la muerte en el instante cuando hablamos en el primer video, y posteriormente que se atraviesa el límite una vez cesa la actividad de vida de este cuerpo, entramos a esa dimensión de los espíritus. Ahí se pesa nuestra obra, ahí se determina la causa y el efecto. Por eso es importante tomar conciencia sobre nuestras obras en cada momento de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los efectos negativos que desencadenan nuestras acciones, o los efectos positivos también? Todo eso es importante evaluarlo y reflexionarlo, porque en la medida que esta humanidad, y que todos como humanidad tomemos conciencia, el error y las fuerzas negativas que hemos desatado se van disipando, y así iremos avanzando cada vez más en esa escala de ascenso. Así que bien, en este video quería hacer esa continuación. Digamos que no es todo, pero sí nos ayuda a entender un poco más, porque esto que yo estoy hablando aquí no lo vean como una verdad absoluta. Es la recopilación de conocimientos, la recopilación de experiencias de muchas personas que han de alguna forma estado cerca a esto, ¿no? Y esto digamos, ¿por qué es interesante hablar de esto? Porque entendemos, para quienes de alguna forma sienten que la muerte no es el fin, entendemos que el proceso de nuestra existencia no es algo efímero, sino que
más allá de la muerte hay más vida, hay más conocimiento, hay más experiencias, hay avance y evolución espiritual. Morir no es el final de todo. Nuestro espíritu es energía y la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Y se transforma en qué? En nuevos cuerpos y nuevas experiencias a lo largo del tiempo. Y nuestro espíritu son nuestras memorias de todo lo que hemos cosechado. Y eso es lo que somos. Así que en el tercer video, para cerrar esta pequeña saga, vamos a hablar de cómo es el proceso de muerte natural. Porque cuando uno piensa en muerte es, uy, me dio una enfermedad terminal y me morí, tuve un accidente y me morí repentinamente. Es decir, todos los procesos de muerte que nosotros conocemos, ¿no? Pero ¿cómo sería el proceso de muerte natural? Imaginemos un planeta donde no hay nada de esta manipulación y hay una humanidad. Y una humanidad en proceso de aprendizaje como nosotros, que mueren también. Quizás su tiempo de vida física es mucho más largo, pero llega un momento donde el cuerpo deja de ser y ese espíritu necesita otro nuevo cuerpo. ¿Cómo mueren? ¿Son conscientes de que ese proceso llega? ¿Cómo es eso, no? De que mueren, enfermedades, accidentes. Es muy interesante hablar un poco de eso. Y hay un mensajero de las estrellas que nos enseñó algo sobre ese tema y lo estaremos tocando en el próximo video. Así que muchas gracias por ver este video. Los invito a que se suscriban si no lo están. Si les gustó, dejar su like y bueno, y compartir con quienes ustedes consideren que les puede interesar esta información. Así que bueno, nos vemos en el próximo video para cerrar esta temática.